te pedimos que salvemos de nuestro alma de este infierno. Ayúdanos a vivir con la esperanza de ir al cielo. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. San Juan capítulo 5, versículo 39. Hermano Cristian, ¿podría leer por favor? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Gracias. El propósito que aprendemos la Biblia es tener la vida eterna. Por eso Jesucristo dijo así, que escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Por eso el propósito que aprendemos la Biblia es tener la vida eterna, y la manera de obtener la vida eterna es nacer de nuevo, nuestro espíritu. San Juan capítulo 3, versículo 3. Hermano, Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Gracias. Jesucristo dijo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, el que no naciere de nuevo no puede ir al cielo. Entonces, la única manera de poder ir al cielo es nacer de nuevo. Dado que el espíritu está muerto a causa del pecado, debe recibir el perdón de los pecados para que el espíritu vuelva a la vida. San Lucas capítulo 1, versículo 77, hermano, ¿puede leer? Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Gracias. Aquí dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Recibir el perdón de los pecados ante Dios es el espíritu nacer de nuevo y recibir la salvación del infierno. Y para recibir el perdón de los pecados y recibir la salvación, nuestra alma deben arrepentirse y creer en el Evangelio. Marcos capítulo 1, versículo 15, hermano, ¿puede leer? Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Gracias. Jesucristo dijo que para entrar el reino de Dios, arrepentíos y creer en el Evangelio. En otras palabras, para recibir el perdón de los pecados y recibir la salvación de nuestra alma, deben arrepentirse y creer en el Evangelio. Isaías capítulo 55, versículo 6 al 7, hermano, poder. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Gracias. Primero, para arrepentirse, primero deben conocer, deben reconocer de su pecado. Y segundo, deben alejarse de su pecado. Por eso aquí dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y tercero, debe pedirle perdón a Dios con todo su corazón. Esto es volverse a Dios, ¿sí? Su corazón. Pues aquí, vuélvase a Jehová. Esto es el arrepentimiento. Si se arrepiente verdaderamente, el cual Dios tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar.
Por eso, para arrepentirse, primero tiene que reconocer su pecado. Yo soy pecador, que voy a ir al infierno. Primero, tiene que reconocer. Y segundo, tiene que dejar su pecado y volver tercero y pedirle volverse su corazón, volverse a Dios. En otras palabras, pedirle perdón a Dios con todo su corazón. Esto es el arrepentimiento. Si se ha arrepentido verdaderamente, debe creer en el Evangelio. Cuando una persona se arrepiente, recibe la salvación recibe salvación de su alma. Otra vez yo voy a preguntar. Si una persona se arrepiente de su pecado, recibe la salvación de su alma del infierno? Sí. No. Judas Iscariote se arrepintió verdaderamente, pero él fue al infierno. ¿Por qué? Porque no creo en Jesucristo. Pedro regañó a Jesucristo por 3 veces. Pedro también se arrepintió, pero Pedro creyó en Jesucristo. Por eso Pedro recibió la salvación. ¿Se me explicó? Judas Iscariote también se arrepintió verdaderamente. Él derramó lágrimas y murió, se suicidó. Si Judas Iscariote hubiera creído en Jesucristo, él también habrá recibido la salvación integralmente. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Se me explicó? Por eso, si se han arrepentido verdaderamente, deben creer en el Evangelio. ¿Se me explicó? Okay. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4. Hermano, ¿puede leer? Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y fue resucitado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Gracias. Aquí en versículo 3 al 4 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Jesucristo murió para quitar nuestros pecados y resucitó para hacernos justos. En otras palabras, Jesucristo murió para quitar nuestro pecado y Jesucristo resucitó para darnos la vida eterna. Esto es el Evangelio. El Evangelio significa buena noticia. ¿Qué es buena noticia para pecado? Nosotros somos pecadores. ¿Qué es buena noticia para pecado? Jesucristo murió para quitar nuestro pecado, para quitar todos nuestros pecados. Y Jesucristo resucitó para darnos la vida eterna. El propósito de nuestra vida es obtener la vida eterna, porque nuestro espíritu está muerto. Pero Jesucristo resucitó para darnos la vida eterna.
Esto es el Evangelio. Si creen en el Evangelio, pueden recibir la salvación de su alma. Pueden nacer de nuevo de su alma. Pueden nacer su alma pueden nacer de nuevo. Dios creó todas las cosas con su palabra. Dios nos hace renacer nuestro espíritu con su palabra. Dios hasta hizo vivir a Lázaro, que tenía 4 días muerto, con su palabra. Jesucristo hizo vivir Lázaro con su palabra nada más. ¿Sí me explico? Por eso, cuando creen en la palabra del Evangelio, puede recibir la salvación de su alma, puede nacer de nuevo. ¿Sí me explico? Por eso, mientras aprendemos la palabra de hoy, palabra del Evangelio de hoy, tiene que creer en la palabra del Evangelio. Cuando cree la palabra del Evangelio, su alma puede nacer de nuevo. Su alma puede recibir la salvación del infierno. Su alma puede recibir perdón de los pecados. ¿Sí me explico? La fe segura es muy importante. La fe. Nosotros podemos nacer de nuevo por la fe en Cristo Jesús. ¿Sí me explico? La fe es por el oír la palabra de Dios. Por eso, escuchen bien la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Ok. Desde ahora les voy a predicar el Evangelio detalladamente. Romanos capítulo 6, versículo 23. Hermano, ¿puede leerlo? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias. Aquí dice, la paga del pecado es muerte. Si la gente comete pecado, debe morir. Esto es la justicia de Dios. Pero hay un dádiva de Dios. Dios quiere perdonar nuestros pecados y darnos la vida eterna a través de Jesucristo. Esto es el amor de Dios. Hay dos atributos de Dios en la Biblia. Dios, el uno es justicia y el otro es amor. La justicia de Dios es juzgar los pecados de los hombres según su ley y echarlos al infierno. Pero el amor de Dios es salvar a cualquier pecador del infierno al perdonar sus pecados. Estamos de pie entre el amor y la justicia de Dios. ¿Qué haría Dios? Entonces Dios vino a este mundo en forma del hombre y murió en lugar de nosotros, en lugar del pecador. Esto es el Evangelio. El rey Seleucus de Árabe antiguo hizo una ley para levantar disciplina pública y declaró que cualquier individuo que cometiera el adulterio perdiera los 2 ojos. Pero unos días después alguien fue atrapado violando esta ley. Pero este fue su hijo unigénito. El rey Seleucus quedó tan pensativo diciendo, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? Ya vino el día de juicio. El rey dijo, pecador, alza tu cabeza. En verdad, ¿tú cometiste adulterio? El hijo, un pecador, estaba lleno de temor y dio llorando, sí, yo lo cometí. De inmediato el rey ordenó, sáquenle los 2 ojos a este pecador.
Los soldados se lanzaron al príncipe y le sacaron un ojo. El príncipe gritó y se cayó. Cuando los soldados estaban a punto de sacar el otro ojo, de repente el rey gritó: ¡alto! El otro ojo que sacarán será el mío. Todos se asustaron. ¿Acaso habría alguien que sacara el ojo de su rey? Por eso el rey agarró su cuchillo y se sacó su propio ojo y dijo: ya el juicio ha acabado. ¿Cuántos ojos fueron sacados? Son 2 ojos, ¿verdad? El rey guardó su ley, ¿verdad? Esto es la justicia. Pero el otro ojo que sacó fue suyo. Esto es el amor. Como esto, Dios es justo. Por eso juzga todo el pecado del mundo sin falta. Pero a la vez Dios es amor. Entonces Dios vino a este mundo en forma del hombre y murió en lugar de pecador. ¿Por qué? Porque el precio del pecado se debe pagar con la muerte. ¿Se me explicó? Y en la Biblia la muerte es morir derramando la sangre. ¿Por qué? Porque la sangre es la vida de la carne. Levítico capítulo 17, versículo 11. Porque la vida de la carne y la sangre está, y no os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Gracias. Aquí dice: la vida de la carne en la sangre está. Por lo tanto, el precio del pecado que cometió pecado contra Dios se debe pagar con la sangre. Hebreos capítulo 9, versículo 22 también. Hermano, pues. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Gracias. Aquí dice: sin derramamiento de sangre no se hace remisión. El pecado solo puede lavarse con sangre. El pecado no puede lavarse con agua. El pecado no puede lavarse con su propio esfuerzo, con su obra. El pecado no se puede, no puede lavarse con dinero. El pecado solo puede lavarse con sangre. ¿Sí me explicó? Por eso ustedes para recibir perdón de todo su pecado tienen que pagar con sangre. O en otras palabras, para recibir perdón de todo su pecado, alguien tiene que morir derramando la sangre en lugar de ustedes. ¿Sí me explicó? ¿Quién trajo hombre para morir derramando sangre, para pagar un precio de su pecado? ¿Quién trajo hombre? ¿Su mamá? No puede, porque su mamá también tiene pecado, por eso no puede morir en lugar de ustedes. ¿Verdad? El que muere en lugar del pecado debe ser sin pecado. ¿Por qué? Porque el que tiene pecado no puede pagar los pecados de otra persona. En el Antiguo Testamento, la sangre de animal pagaba por los pecados de los israelitas. Dios no solo le dio a Moisés los 10 mandamientos en el monte Sinai, sino que también le dio la ley de ofrenda sacrificio.
En el tiempo del Antiguo Testamento, cuando los israelitas cometieran pecados, Dios les enseñó una manera de darle la ofrenda a ellos por medio de la sangre de animal para ser perdonados de sus pecados. Esto es la ley de la expiación. En este lugar llamado tabernáculo, mata un animal, recibiendo su sangre, con ella daba la ofrenda a Dios. Por supuesto, el animal debe ser sin defecto. Por ejemplo, si un hombre comete pecado, él prepara un animal sin defecto. Sea el cordero, el cabrito o becerro. Y luego él lo lleva al tabernáculo donde harán la ofrenda. Y luego el animal debe morir derramando la sangre. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y luego el sumo sacerdote tomó la sangre de animal y entra al lugar santísimo pasando por el lugar santo. En el lugar santísimo había arca del pacto que contiene los 10 mandamientos. Esto es el arca del pacto de Dios. Rociaba la sangre de animal 7 veces sobre aquí. De esta manera, Dios ha perdonado el pecado de esa persona. ¿Sí me explico? Ok. Además, Dios ha establecido un día en el cual los pecados un año de todos los israelitas fueran perdonados de una vez. Se dice que este día es el día de la gran expiación. Levítico capítulo 16, versículo 29 al 30, hermano, puede leer. Y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Gracias. Aquí en versículo 30 dice, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Dios ha establecido un día en el cual los pecados un año de todos los israelitas fueran perdonados de una vez por medio de la sangre de animal. En este día, todos los israelitas se reunían alrededor del lugar tabernáculo y hacían sacrificios a Dios con la sangre de cordero. En ese momento, el pecado de los israelitas que cometieron durante un año fueron perdonados. Por eso, ellos ofrecieron sacrificio a Dios todos los años. Por lo tanto, lo principal de esta ofrenda es que alguien debe morir en lugar del pecador. Esta ley de expiación es una sombra. Hebreos capítulo 10, versículo 1, hermano, puede leer. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Gracias. La ley aquí es una ley de expiación, una ley de ofrenda. Aquí dice que esta ofrenda que daban los israelitas no era real, sino la sombra. Dice, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Por qué? Porque si un hombre cometió pecado, otro hombre debe morir por él. No que el pecado de uno puede ser perdonado por la muerte de las ovejas. Dios no quería este tipo de la ofrenda. Por eso, Dios mismo preparó una ofrenda verdadera. Hebreos capítulo 10, versículo 5, hermano, puede leer.
Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Gracias. Aquí dice, mas me preparaste cuerpo. Aquí un cuerpo es Jesucristo. Dios mismo preparó a Jesús solo para mí. ¿Por qué Dios prepare a Jesús? ¿Por qué? Porque en este mundo no hay ninguna persona que no tiene pecado. Todas las personas de este mundo son descendientes de Adán. Por eso todas las personas son pecadores. Por eso Dios mismo ha preparado a uno que no tiene ningún pecado. Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Gracias. Aquí dice, la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo. ¿Por qué creen que la Virgen dio a luz a un hijo? Pues el hombre es como la semilla, la mujer es como el campo. Pero solo en este campo que es la mujer, nada más ha echado la semilla de pecado que provino de Adán cada vez. Por eso solo han nacido los pecadores en este mundo. Pero solo una vez en el cuerpo de una virgen ha echado la semilla tan justa que es del Espíritu Santo. Por eso Jesús nació como uno que no tiene ningún pecado. Dice, llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios está con nosotros. Dios mismo fue encarnado y habitó con nosotros, con el cuerpo humano durante 33 años. Esto es un evento que solo ocurrió una vez en la historia de la humanidad. Muchos milagros están escritos en la Biblia, pero el milagro más asombroso es que Dios vino a este mundo como un hombre. Esto es historia real. Mateo capítulo 1, versículo 18, versículo 21, hermano, poder. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Gracias. Aquí en versículo 18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo. Por eso Jesucristo vino a este mundo. Jesucristo tuvo que nacer sin pecado para poder salvarnos. Por eso en versículo 21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesucristo nació como una persona sin pecado para salvarnos. San Juan capítulo 1, versículo 1, hermano, puede leer. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Gracias. Aquí el verbo se refiere a Jesucristo. Jesucristo fue desde el principio. Pero este verbo vino a este mundo en forma del hombre. Versículo 14 dice, hermano, puede leer. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracias. Aquí dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Por lo tanto, Dios vino a este mundo con un cuerpo hombre, humano.
Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 7, hermano. Hay ya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Gracias. En esta palabra dice que el Señor Jesús es la forma de Dios, pero hecho semejante a los hombres. Por eso dice que el Señor Jesús es Hijo de Dios. Su significado es que Dios fue hecho carne y vino al mundo como un hombre. Entonces, el Señor Jesús es el Dios perfecto y el hombre perfecto. Por eso, el Señor Jesús no tenía pecado. ¿Sí me explicó? Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 15, hermano, poder leer. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Gracias. Aquí dice, Jesucristo vino a este mundo para salvar a los pecadores. ¿Por qué vino al mundo Jesucristo? Para salvar a los pecadores. ¿Quién es el pecador según esta palabra? Soy yo, son ustedes, ¿verdad? Por lo tanto, Jesucristo vino a este mundo para salvar a mí, salvar a mí, para salvar a ustedes. ¿Se me explicó? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. Bueno, puede leer. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Gracias. Aquí Él se refiere a Jesucristo. Dice, Jesucristo vino al mundo para quitar nuestros pecados. Para salvar a nosotros, tiene que quitar nuestros pecados, ¿verdad? Por eso la Biblia dice que Jesucristo vino al mundo para quitar nuestros pecados. Para quitar nuestros pecados. ¿Qué debe de hacer Jesucristo? ¿Qué debe de hacer? Para quitar nuestros pecados. ¿Qué debe de hacer? Sí, Jesucristo murió derramando la sangre, ¿verdad? Por nosotros. Por eso Jesucristo murió en la cruz, derramando la sangre hace 2000 años. Esto es la historia real. ¿Sí me explicó? Por eso Jesucristo murió en la cruz. ¿Por qué Jesucristo murió en la cruz? Para dar la bendición de nuestra carne, para curar nuestra enfermedad. No, para salvar nuestra alma. ¿Verdad? Por eso Jesucristo murió en la cruz, derramando la sangre. Porque la paga del pecado es la muerte. ¿Sí me explicó? Ok. San Juan capítulo 1, versículo 29, hermano, podrá leer. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias. Primero, Dios había enviado a Juan el Bautista 6 meses antes de que Jesucristo naciese. ¿Por qué vino Juan el Bautista? Para dar testimonio de Jesucristo. Por eso Juan Bautista al venir, ¿qué hizo? Hablaba, gritaba de arrepentimiento a los israelitas. ¿Por qué? Porque deben arrepentirse para poder creer en Jesucristo. Por eso, muchas personas escucharon la palabra de Juan el Bautista y se arrepintieron. También recibieron el bautismo de arrepentimiento. Y un día, de pronto, al ver a Jesucristo, dijo lo siguiente: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como dice esta palabra, Jesucristo quitó el pecado del mundo. El pecado del mundo se refiere a todos los pecados de todas las personas del mundo. Por lo tanto, Jesucristo quitó los pecados de todas las personas del mundo.
En otras palabras, Jesucristo quitó los pecados de todas las personas del mundo que ya habían vivido antes de que Jesucristo viniera al mundo. También, hasta quitó los pecados de todas las personas del mundo que iban a nacer después de su venida. Es decir, Jesucristo quitó el pecado de Adán y hasta quitó el pecado de la última persona del mundo que va a nacer. Entonces, Jesucristo quitó todos mis pecados. En otras palabras, Jesucristo quitó mis pecados que he cometido desde mi nacimiento hasta ahora y que yo voy a cometer desde ahora hasta que muera. Aquí están todos mis pecados, los pecados del pasado, del presente y hasta los del futuro. Jesucristo quitó todos mis pecados. Los pecados del pasado, del presente, y hasta los futuros. Jesucristo ya quitó todos mis pecados hace 2000 años. La Biblia dice, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es verdad. La Biblia es la palabra de Dios. Por eso, la Biblia dice, Jesucristo quitó el pecado del mundo. El pecado del mundo, ¿no? Se refiere a todos mis pecados, ¿verdad? Sí. Por eso la Biblia dice que Jesucristo quitó todos mis pecados del pasado, del presente, hasta los del futuro. Jesucristo ya quitó todos mis pecados. También la Biblia dice que Jesucristo pagó nuestros pecados una vez para siempre. Hebreos capítulo 9, versículo 12, hermano, ¿puede leer? Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Gracias. Aquí dice que por su propia sangre, habiendo obtenido eterna redención. Aquí la redención significa pagar su precio y quitar el pecado. Pero Jesucristo pagó por nuestros pecados de una vez para siempre con su sangre. Jesucristo ya quitó todos mis pecados para siempre, para siempre. En el Antiguo Testamento, un cordero derramó la sangre y murió por los pecados de los israelitas. Pero en el tiempo del Nuevo Testamento, Jesús derramó su sangre y murió en la cruz por todos los pecados de todas las personas de este mundo. En ese momento, Jesucristo pagó por todos mis pecados. ¿Jesucristo solo pagó por mis pecados del pasado? Jesucristo, yo pregunto, perdón, ¿cómo se llama? Julián, yo voy a preguntar. ¿Jesucristo solo pagó por sus pecados del pasado? ¿Sí? No sé. La Biblia dice que Jesucristo quitó el pecado del mundo. También aquí la Biblia dice que Jesucristo pagó por todos nuestros pecados para siempre, una vez para siempre. Esto es eterna redención. Jesucristo pagó por sus pecados una vez para siempre. Por eso, Jesucristo solo pagó por sus pecados pasados, nada más. Otra vez. Jesucristo solo pagó por sus pecados del pasado. Vea por favor, Aquí, Jesucristo murió en la cruz para quitar nuestros pecados. Por eso, Jesucristo solo pagó por sus pecados del pasado, nada más. Otra vez,
todo su pecado, desde el nacimiento hasta que muera. Esto es todo su pecado. Jesucristo solo pagó, ¿no?, por sus pecados de pasado, ¿no? Jesucristo pagó por todos sus pecados. Sí, ¿cierto? Ok. Sí, es verdad. Jesucristo pagó por mis pecados de futuro también. Esto es la eterna redención. ¿Sí me explico? Ok. Hebreos capítulo 10, versículo 12. Por eso Dios dio así. Hermano, puede leer. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Gracias. Aquí dice, Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. Jesucristo cumplió un sacrificio eterno por nuestros pecados. Entonces, Jesucristo cumplió la salvación eterna. Por eso, cuando creemos en esta palabra, en esta verdad, en este Jesucristo, nuestro espíritu recibió la salvación eterna. ¿Se me explicó? Pero, ¿quién cargó nuestros pecados en Jesucristo? ¿Quién cargó nuestros pecados en Jesucristo? Jehová Dios. Isaías capítulo 53, versículo 6. Hermano, ¿puede leer? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Gracias. Aquí dice, mas Jehová cargó en él, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios conoce todo, nuestro pasado, presente y futuro, ¿verdad? Dios conoce todo. Ese Dios cargó todos nuestros pecados. Nuestros pecados pasado, presente y futuro en Jesucristo. Y Jesucristo murió en la cruz, derramando la sangre para pagar el precio de todos nuestros pecados. Y Jesucristo ya quitó el pecado del mundo hace 2000 años. Por eso, ¿nosotros tenemos pecado ante Dios o no? Julia, ¿tiene pecado ante Dios o no? ¿Ahora tiene pecado? ¿Pecado mucho? Ok, Julio, ¿puede adelante? ¿Puede venir aquí? Puede ir para allá adelante. Hermana Silvia también. Julia. Perdón. Hermana Silvia. No. Yo voy a presentar esta palabra otra vez. Por ejemplo, yo soy Jehová Dios. Por ejemplo, yo soy Jehová Dios. Silvia es Jesucristo. Silvia es Jesucristo. Julia es pecadora. Julia es pecadora, ¿verdad? Pecadora, ¿verdad? Es pecadora, Julia es pecadora. Este es el pecado de pasado de Julia. Este es el pecado pasado de Julia. Esto es el futuro de pecado de Julia. Todos pecados de Julia.
Esto es todo pecado de Julia, ¿verdad? Jehová Dios cargó el pecado, cargó el pasado de pecado de Julia en Jesucristo. Jehová Dios futuro de pecado de Julia cargó futuro pecado de Julia en Jesucristo. Jesucristo cargó todos los pecados de Julia en Jesucristo. Y Jesucristo murió en la cruz derramando la sangre para pagar el precio del pecado de Julia. Por eso Jesucristo ya pagó, Jesucristo ya quitó el pecado de Julia, todo pecado de Julia, hace 2000 años. La Biblia dice, ¿verdad? Ahora, Julia tiene pecado ante Dios. ¿No? ¿Por qué? ¿Su pecado dónde está? Ya, Jesucristo, Dios hizo, Jehová Dios hizo. Y Jesucristo ya quitó, ya pagó el pecado de Julia, ¿verdad? Por eso, Julia puede ir al cielo. Sí, no tiene pecado. En su corazón sí tiene pecado, pero ante Dios no tiene pecado. ¿Por qué? Jesucristo ya pagó todo su pecado con su sangre. Porque el precio del pagado pecado es muerte, la sangre. Por eso Jesús murió en la cruz para pagar su pecado. Y Jesucristo ya quitó todos sus pecados. Pecado del pasado, pecado del futuro, ya Jesucristo ya quitó todo, ¿verdad? Por eso Jesucristo ya salvó a usted, su alma del infierno. Por eso no va a ir al infierno. Su alma no va a ir al infierno. ¿Verdad? Gracias. Por eso Dios dio así. Hebreos capítulo 10, versículo 17 al 18. Hermano, pueden leerlo. Añade y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Gracias. Aquí en versículo 17 dice, Dios dijo que añade y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nuestros pecados son recordados en nuestro corazón, pero el corazón de Dios no se acuerda de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya pagó el precio de todos nuestros pecados. Por eso Dios ya perdonó todos nuestros pecados. Por eso aquí en versículo 18 dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Jesucristo pagó a Dios el precio de todos nuestros pecados con su sangre. Por eso Dios ha perdonado nuestros pecados para siempre. ¿Sí me explicó? Que el pecado solo puede limpiarse por la sangre de Jesucristo. Nada, sangre de Jesucristo. Vamos a cantar una alabanza. Que me puede dar perdón solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precios desterrada, que limpia todo.
pecado solo puede limpiarse por la sangre de Jesucristo. El pecado no se lava por el bautismo. El pecado no se lava por el bautismo. El pecado no se lava por el arrepentimiento. El pecado no se lava por la oración. El pecado no se lava por la obra del hombre. Solo el pecado se lava por la sangre de Jesucristo, por la fe, ¿verdad? La sangre de Jesucristo limpió los pecados de todas las personas de este mundo. Nosotros podemos recibir nuestro pecado por la fe en la sangre de Jesucristo. Si creen en la sangre de Jesucristo, puede recibir perdón de todos nuestros pecados. ¿Sí me explicó? Solo la sangre de Jesucristo puede limpiarse todos nuestros pecados. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, hermano, puede leer. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Gracias. Aquí él refiere a Jesucristo. Aquí dice que Jesús no es solo por nosotros los creyentes, sino también por los de todos los pecados del mundo entero. Algunas personas dicen que Jesucristo murió por nosotros los creyentes. No, Jesucristo murió por todos los hombres de este mundo entero. Jesucristo no solo murió por nosotros los creyentes, sino también todos los pecados del mundo, los incrédulos. Jesucristo no solo murió por nosotros los creyentes, sino también los incrédulos. ¿Sí me explicó? La Biblia dice, Jesucristo murió por todos. Aquí, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 14, hermano, puede ver. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Gracias. Aquí dice, uno murió por todos. Es decir, Jesucristo murió por todos. Por eso, dice, luego todos murieron. Fuimos pecadores nosotros por un hombre Adán. Por eso, es cierto que Jesucristo murió por todos nosotros. Entonces, es cierto que Jesucristo murió por mí. ¿Verdad? Es verdad. Jesucristo también murió por Hitler. ¿Verdad? Sí. También Jesucristo ya quitó el pecado de Hitler. ¿Verdad? Sí, es verdad. Porque la sangre de Jesucristo puede lavar todos los pecados del mundo. Por eso Jesucristo, la sangre de Jesucristo quitó el pecado de Hitler. ¿Verdad? Por eso Hitler fue al cielo. ¿No? Julia, Hitler fue al cielo. ¿Por qué? Porque Jesucristo murió por Hitler. Por eso la sangre de Jesucristo quitó el pecado de Hitler, ¿verdad? Todos los pecados de Hitler. Por eso Hitler fue al cielo. ¿O no? ¿Sí? No. ¿Por qué? Porque Hitler no creyó en la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Aquí jefe hizo todo luz, ¿verdad? Jefe. Jefe. Jefe hizo luz, toda luz, y jefe envió toda casa luz, pero esta casa apaga switch. Aquí tiene luz o no. Esto, no entendí. Jefe hizo todo luz,
y envió toda casa de México, toda casa. Pero un casa apaga switch. ¿Tiene luz o no? Esto focos murió, ¿eh? Esto focos murió. Cuando prende, puede vivir, ¿eh? Puede vivir, ¿eh? Puede vivir. Como la fe es prender. Jesucristo ya pagó todos los pecados del mundo y Jesucristo envió su palabra, evangelio, todas personas. Pero cuando persona cree, cree, apaga, switch, como esto, cree sangre de Jesucristo, puede, su espíritu puede vivir, ¿Sí me explico? Por eso Hitler no fue al cielo, porque Hitler no cree. No creo, ¿eh? Por eso Juan capítulo 16, versículo 9, hermano, ¿puedo creerlo? De pecado por cuanto no creen en mí. Gracias. Aquí dice, la Biblia dice que de pecado, Jesucristo dijo así, de pecado, el cual irán al infierno, por el irán al infierno, es el único pecado, perdón, de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, ahora las personas se van al infierno, ¿por qué? Porque no creen lo que Jesucristo hizo, no creen en la sangre de Jesucristo, o sea, por no recibir perdón de los pecados, no creen. Esto es el único pecado por el cual irán al infierno. ¿Sí me explico? Por eso tiene que creer, tiene que aceptar esta palabra de verdad, tiene que aceptar usted. ¿Todos creyeron? ¿Todos creen? La palabra de la sangre de Jesucristo. Si creen, cuando creen, reciben perdón de todos sus pecados, reciben la salvación de su alma, nace de nuevo, su alma nace de nuevo, vuelve la vida, su vida, su espíritu. Todas las personas están, los espíritus de todas las personas están muertos desde su nacimiento. Por eso todas las personas no pueden ir al cielo. Pero cuando creen la sangre de Jesucristo, cuando creen la palabra del Evangelio, pueden vivir su alma, pueden nacer de nuevo. ¿Sí me explico? Dios quiere que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 4, hermano, ¿puede leer? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, porque Dios ama a todos los hombres del mundo. Por eso, porque Dios ama, porque Dios hizo nuestro cuerpo y Dios ha puesto el espíritu en nuestro cuerpo. Nuestro espíritu se parece a Dios. Porque la madre ama a su hijo, porque madre dio a luz a su hijo, y su hijo se parece a su madre, ¿verdad? Por eso madre ama a su hijo incondicionalmente. De la misma manera, Dios ama a todas las personas del mundo. Por eso Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Por eso Dios nos da la gracia de salvación como regalo. Aquí, Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, hermano, ¿podría leer? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe,
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Gracias. En versículo 8 dice, por gracia sois salvos, pues es don de Dios. Dios nos ha dado la gracia de salvación tan asombrosa. El precio de pecado que no podíamos pagar, Jesucristo lo pagó por nosotros. Dios nos ha dado esta tan asombrosa gracia de salvación como regalo. Nos da regalo porque nos ama. Y en caso del regalo, el que lo prepara, paga todo su precio y nos da gratis. Jesucristo ha muerto derramando la sangre y pagó todo. Entonces, lo que tenemos que hacer es solo recibirlo. Gracias a Dios. Recibimos la gracia de la salvación por la fe. Por la fe. Si no lo recibe, no será suyo este regalo de la salvación. Es decir, si no creen lo que Jesucristo hizo, no pueden recibir la salvación de su alma. La fe no es hacer unas cosas, sino creer la palabra de Dios. Solamente creer la palabra de Dios. ¿Sí me explicó? Ok. Vamos a hacer ejercicio. San Juan capítulo 19, versículo 30, hermano, ¿puede leer, por favor? Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Gracias. Cuando Jesucristo murió, por último dijo, consumado es, y murió. Jesucristo vino a este mundo para salvar a los pecadores. Por eso, terminó de salvar a todos los pecadores, ¿verdad? También Jesucristo vino para quitar nuestros pecados. Entonces, terminó de quitar todos nuestros pecados. Por último, Jesucristo dijo, consumado es, terminó de todo. Es decir, que Jesucristo pagó la paga de todos nuestros pecados. Ahora, para pagar nuestros pecados, no tenemos ninguna cosa que hacer. ¿Por qué? Porque Jesucristo hizo todo. De nuestra parte solo hay que creer en esto y darle gracias. Jesucristo de esta manera ha quitado mis pecados. Gracias a Dios. Esto es creer en Jesucristo. ¿Se me explicó? Pero hay muchos lugares que les enseñan mal. En unas iglesias les enseñan diciendo que después de creer en Jesús debe de guardar también el día de reposo para recibir la salvación. Dicen que si no guardan el día de reposo ya no son salvos. ¿Es cierto lo que dicen? No. ¿Creen que ustedes tendrán que guardar el día de reposo para pagar sus pecados? No, Jesucristo cumplió eterna redención. También en unas iglesias les enseñan así. Dice que
hay que creer en Jesucristo y hacer muchas buenas obras según la palabra de Dios para ir al cielo. Si no las hacen, ¿van a ir al infierno? No, no tenemos que hacer nada para pagar para pagar nuestro pecado. ¿Por qué? Porque Jesucristo cumplió eterna redención. También otros enseñan que tiene que ser bautizados para ser salvos. ¿A poco tiene que bautizarse para recibir perdón de los pecados? No. El bautismo no puede lavar. El agua no puede lavar nuestro pecado. Solo la sangre de Jesucristo puede lavarse nuestro pecado. Solo. ¿Sí me explico? Sí. Solo nosotros debemos creer en lo que Jesucristo hizo por nosotros. Cuando creamos en Jesucristo, recibimos la salvación eterna. Cuando Jesucristo murió, junto a Él había 2 ladrones muriendo. Al principio, los 2 ladrones le maldecían a Jesucristo. Tú eres Cristo, entonces sálvate a ti mismo y sálvanos. Entonces vamos a creer en Él. Pero de repente uno de ellos, justo antes de morir, se arrepintió. ¿Por qué? Porque vio al Señor Jesús que oraba por los que lo crucificaban sobre la cruz. Por eso uno de los ladrones, viendo al Señor Jesús, se arrepintió y le temió a Dios. Por lo último, le pidió así a Jesucristo: Jesús, cuando vengas a tu reino, acuérdate de mí. Jesucristo directamente lo recibió. Hoy tú estarás conmigo en el paraíso. En ese día, el ladrón entró al paraíso. El paraíso es el cielo. El ladrón fue al cielo, ¿verdad? Fue salvo del infierno. Este ladrón también era un israelita. Entonces, habrá conocido todo lo de Dios y habrá escuchado todo lo de Jesucristo. Sin embargo, solamente no había creído en Él. Pero mientras moría junto a Jesús, creyó en Él. Vamos a ver el video. Ella kalla çıktılar. Modern devre. İtmam devre. אמרת, תיחרוס בקדיש, ותבנה תלת יומין, וקהל מרד מן צרפת. הנחו משיח, ענה אמר, ילודו מן צרפת, דין הקצה ופני העמים. Besar
Julia, ¿puede ver? ¿Puede ver? ¿Se ve? Hermano, puede ver. Yo no sé leer. ¿Eh? Ah, ok. Por eso, hermana Silvia, ok. El ladrón fue salvo, fue al cielo, ¿verdad? Piensen. Vamos a pensar. ¿Creen que este ladrón habrá vivido haciendo muchas buenas obras, por eso fue salvo? No. En este tiempo, para morir en la cruz, habrá matado hasta la gente, ¿verdad? ¿Creen que este ladrón se habrá congregado a la iglesia? No se congregó a ninguna. ¿Habrá hecho algo para Dios entonces? ¿Habrá ofrendado haciendo servicio? No hizo nada para Dios. ¿Creen que este ladrón se habrá bautizado? Tampoco fue bautizado, ¿verdad? Pero fue al cielo, fue salvo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesucristo murió, Jesucristo también murió hasta por este ladrón. Entonces, y ladrón creyó. Entonces, ir al cielo solo es por creer en Jesucristo. Hay que creer en Jesucristo y recibir la salvación. Algunas personas piensan que Jesucristo no fue quitado mis pecados porque tengo muchos. Es cierto que tengo muchos pecados, pero también es cierto que Dios tiene suficiente amor y suficiente poder para quitar todos mis pecados. También Jesucristo perdonó el pecado del ladrón también. Entonces, Jesucristo quitó hasta mis pecados y los pecados de ustedes. ¿Sí me explicó? También, los que enseñan mal dicen lo siguiente. Dicen que en cuanto a los pecados del futuro, cada que cometamos pecados, debemos arrepentirnos para que reciban perdón de estos pecados del futuro. Dicen que si no se arrepienten, van al infierno. ¿Es cierto lo que dicen? Julia, ¿qué opina? Otra vez yo voy a explicar. Dicen que en cuanto a los pecados del futuro, cada que cometamos pecados, debemos arrepentirnos para que reciban perdón de estos pecados del futuro. Dicen que si no se arrepienten, van al infierno. ¿Es cierto lo que dicen? No. Ah, ¿por qué? Porque ya el Señor pagó por todos Ok. Jesucristo ya pagó todo su pecado, el pecado del futuro. No tiene pecado ante Dios, ¿verdad? Pero muchas iglesias enseñan como este. También el catolicismo dice que tiene que ir al templo y hacer una confesión a cura para ser perdonados. Si no confiesan, van al infierno. No es correcto. ¿Confesó el ladrón todos sus pecados ante Jesucristo? No, solamente él dijo: Jesús, cuando vengas a tu reino, acuérdate de mí, nada más. El ladrón no confesó todo su pecado. Jesucristo, yo cometí pecado, como este. No confesó, solamente Jesús, cuando vengas a tu reino, acuérdate de mí. En ese momento Jesucristo recibió. Cuando nos arrepentimos, ¿somos perdonados de nuestros pecados y salvos? No. Después de vender a Jesús, Judas Iscariote derramó lágrimas y se arrepintió de sus pecados.
Entonces, Judas Iscariote fue perdonado de sus pecados y salvo. No, él se suicidó, por eso él fue al infierno. ¿Por qué? Porque no creo Jesucristo. Entonces, cuando recibimos el perdón de los pecados y recibimos la salvación, cuando creemos en lo que Jesucristo hizo, recibimos el perdón de los pecados y recibimos la salvación eterna. Jesucristo pagó nuestros pecados una vez para siempre. En otras palabras, Jesucristo quitó todos mis pecados, los pecados del pasado, del presente y hasta los del futuro. También cuando creemos en este Jesús, nuestro espíritu recibió la salvación eterna. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 8 al 9, hermano. ¿A quién amáis sin haberle visto? ¿En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas? Gracias. Aquí en versículo 9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Por eso, cuando creen en lo que Jesucristo hizo, cuando creen en la sangre de Jesucristo, nuestro espíritu puede recibir la salvación de este infierno. Nuestro espíritu puede recibir el perdón de los pecados. ¿Cuándo? Cuando creemos en la sangre de Jesucristo. Por eso, no importa cuando muramos, nuestros espíritus van al cielo. No van a ir al infierno, porque nuestro espíritu recibió la salvación del infierno. ¿Cuándo? Cuando creemos en Jesucristo, en la sangre de Jesucristo. También, cuando creemos en Jesucristo y recibimos la salvación, nuestras almas se convierten en hijos de Dios. San Juan capítulo 1 versículo 12, hermano, puede leer. Hasta todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gracias. Aquí dice, a los que creen en su nombre, a los que creen en Jesucristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso, cuando creemos en la sangre de Jesucristo, recibimos el perdón de los pecados y nos convertimos en hijos de Dios. Nuestra alma. Es decir, cuando creemos en Jesucristo y recibimos perdón de los pecados, el Espíritu Santo viene y nuestro espíritu nace de nuevo como hijo de Dios. Hechos capítulo 2 versículo 38. Hermano, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gracias. Aquí dice, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Por eso, cuando creemos en la sangre de Jesucristo, recibimos el perdón de los pecados, recibimos el Espíritu Santo, y nuestro espíritu se convierte en hijos de Dios. ¿Sí me explicó? Efesios capítulo 1. ¿Cuándo recibimos el Espíritu Santo? ¿Cuándo? Alguna persona dice que cuando es bautizado, recibe el Espíritu Santo. Alguna persona dice que cuando habla lengua, recibe el Espíritu Santo. ¿Es cierto lo que dice? No. ¿Cuándo recibe el Espíritu Santo? Cuando creen en lo que Jesucristo hizo y recibe el perdón de los pecados. En ese momento puede recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a nosotros, ¿verdad? Aquí Efesios capítulo 1 versículo 13. Hermano, ¿por qué? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
Gracias. Aquí dice, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En otras palabras, cuando escuchamos la palabra del evangelio y recibimos, creemos, recibimos el Espíritu Santo. Aunque no sentimos nada cuando fuimos salvos, el Espíritu Santo llegó a nosotros. ¿Sí me explicó? Sí. Pero el salvo tiene cuerpo, por eso nuestro cuerpo todavía tiene naturaleza pecaminosa. Por eso, mientras vivamos en este mundo, podemos pecar. Entonces, Dios disciplina nuestra carne. Hebreos capítulo 12, versículo 6 a 8. Hermano, puede ver. Porque el Señor al que ama disciplina y azota todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Gracias. Cuando creemos en la sangre de Jesucristo, nuestro espíritu recibimos la salvación del infierno. Pero el salvo tiene el cuerpo. El salvo tiene el cuerpo. El cuerpo tiene naturaleza pecaminosa. Por eso el salvo puede cometer pecado mientras vive en este mundo. En ese momento Dios va a disciplinar. Dios disciplinar. ¿Por qué? Para que vivan dignamente como los hijos de Dios. Los va a castigar con la vara. Ustedes también, cuando sus hijos se portan mal, los corrigen, pero no los echa fuera de su casa, ¿verdad? No los echa al cárcel, ¿no? ¿Verdad? De la misma manera, los que recibieron la salvación una vez, los hijos de Dios, no van al infierno. Si los salvos pecan, Dios se entristece. Por eso hay que confesarle nuestro pecado a Dios. Entonces, para evitar ser disciplinado, debe confesar rápidamente su pecado cuando lo comete. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, hermano, puede leer. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias. Primera de Juan fue escrito para la comunión entre Dios y los salvos. Los salvos son hijos de Dios. Si el hijo de Dios que recibe la salvación peca, el Padre Celestial se entristece. Por eso hay que confesarle nuestro pecado a Dios. Cuando confiesan sus pecados, el Padre Celestial los perdona. Pero si los salvos no confiesan los pecados, aunque cometen pecados y otra vez viven como quieran, entonces, ¿Dios qué hará con él? ¿Va a echar al infierno otra vez? No. Dios disciplina. Es posible recibir hasta la disciplina de muerte. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 1, hermano, puede leer. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Gracias. Entre los santos de la iglesia Corinto había alguien que cometió adulterio, gran adulterio. Dios le dijo que expulsará a esas personas de la iglesia y Dios mató su cuerpo. Pero su espíritu ya recibió salvación. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 5, hermano. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Gracias. El cuerpo puede morir,
por disciplina, pero su espíritu se salva y va al cielo. ¿Sí me explico? Ahora el único pecado por el cual van a ir al infierno es no creer en lo que Jesucristo hizo. San Juan capítulo 3 versículo 18, pueden leer. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Gracias. El que cree en Jesús no será condenado después de la muerte, pero el que no cree en Jesús ya ha sido decidido para ser condenado. Por lo tanto, el que cree en Jesús tiene la vida eterna. San Juan capítulo 5 versículo 24, hermano. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gracias. Aquí Jesucristo dijo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna. Dios envió a Jesucristo para salvarnos. Y Jesucristo terminó de salvar a todos nosotros sobre la cruz. Los que creen en esta verdad, los que creen ya tienen la vida eterna. La vida eterna es ir al cielo, que hay después de la muerte. Cuando crean en esto, van a ir al cielo. Para esas personas, cuando mueran, ya no vendrá la condenación a esas personas. ¿Por qué? Porque ya no tienen pecados ante Dios. Tenemos pecados en nuestros corazones, pero no tenemos pecados ante Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó por nuestros pecados ante Dios, para siempre, con su sangre, hacernos grandes. Entonces, han pasado de muerte a vida. O sea, fueron trasladados del infierno al cielo. Cuando creyeron en esta verdad, todo esto fue cumplido. De ser pecadores, al ser justos, ya se hicieron hijos de Dios. Cuando creyeron en eso, se hizo así. Antes de creer en Jesucristo, así éramos nosotros. Dios era juez y yo era pecador. El pecador no puede ir al cielo. Si moríamos de esta manera, íbamos a recibir el juicio e ir al infierno. Pero en el momento de creer en la sangre de Jesucristo, cambiamos nuestro espíritu. Ahora Dios es nuestro Padre, yo soy su Hijo. Así ha cambiado nuestra posición. Cuando crean en la sangre de Jesucristo, cuando creyeron en Él. Los que recibieron la salvación de esta manera, los hijos de Dios, en cualquier momento que mueran, van a ir al cielo. A esto se le llama nacer de nuevo, recibir la salvación del alma y la vida eterna. Por lo tanto, el que recibe la salvación una vez, no se pierde su salvación. San Juan capítulo 10, versículo 28, hermano, puede leer. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Gracias. Jesucristo compró nuestro espíritu con el precio de su sangre. Por eso ya somos de Jesucristo. Por lo tanto, Jesucristo con su mano nos está agarrando. Ahora somos bien seguros. Este celular es mío. ¿Por qué? Yo compré. Por eso yo estoy agarrando en mi mano. No perderle. ¿Por qué? Este celular es mío. ¿Verdad? Nosotros somos de Jesucristo. Porque Jesucristo compró todos nosotros con su sangre. Por eso Jesucristo está agarrando en su mano. No perderle. Por eso nuestro espíritu no va a perder. Nunca perderle. Jamás. Aunque nuestro espíritu es débil, comete pecado, no perder nuestro espíritu. Porque Jesús ya compró nuestro espíritu con su mano. Aunque sean salvos, son débiles también. Por eso vuelven a cometer pecados.
si hacen eso, serán disciplinados, pero la salvación no se pierde. Unos hombres al escuchar esta palabra así piensan: si Jesucristo ha quitado mis pecados hasta el día de mi muerte, entonces está bien que yo cometa pecados como quiera. No, Jesucristo ha perdonado hasta nuestros pecados del futuro, no para que nosotros vivamos cometiendo pecados en adelante, sino quitó nuestros pecados para salvarnos del infierno. ¿Sí me explicó? Ok. Isaías capítulo 53, versículo 5, hermano, puede leer. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí dice, el herido, Jesucristo herido fue por nuestras rebeliones. Es decir, Jesucristo fue herido por nuestros pecados. Jesucristo se puso la corona de espinas por nuestros pecados que hemos cometido con la cabeza. Por los pecados que hemos cometido con las manos, sus dos manos fueron clavadas. Por los pecados que hemos cometido con los pies, sus dos pies fueron clavados. Por los pecados que cometimos con nuestro corazón, hirieron el costado de Jesucristo. Nuestro pecado crucificaron, nuestro pecado crucificaba a Jesucristo en la cruz. ¿Verdad? Jesucristo derramó su sangre y murió por nosotros para cubrir nuestras rebeliones. Vamos a ver un video ahí. No
mis pecados clavaron a Jesucristo en la cruz, ¿verdad? Jesucristo murió en la cruz por nosotros, por mí. ¿Se me explicó? Hoy hasta aquí. Los que recibieron perdón de todo su pecado con la sangre de Jesucristo, levanten su mano. Los que recibieron perdón de todo su pecado con la sangre de Jesucristo, levanten su mano. Gracias a Dios. Gracias. Oremos juntos para terminar. Dios Padre, te damos gracias. Hoy también te damos gracias por ayudarnos a aprender bien de tu palabra. Te damos gracias por ayudarnos a conocer correctamente nuestro Salvador Jesucristo. Te damos gracias porque quitaste nuestros pecados que están muy sucios. Te damos gracias por hacernos los hijos de Dios y ir al cielo. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Mañana también yo voy a explicar sobre el Evangelio más detalladamente. Mañana también empezamos a las 7:30.